¿realmente sabes cómo era la sociedad en Al-Ándalus y cómo vivían? ¿Y si convivieron pacíficamente musulmanes, cristianos y judíos? Quédate hasta el final. Cuando hablamos de Al-Ándalus nos referimos al territorio de la península ibérica que se encuentra bajo poder musulmán y se extiende entre los años 711 y 1492, aunque el territorio ocupado va variando según el momento en el que nos situemos. Pero antes de todo, este vídeo se divide en varios puntos. El primero, la llegada de los primeros musulmanes. Segundo, rápido resumen de la historia de Al-Ándalus. Tercero, clases sociales. Y por último, cuarto, desmintiendo un gran mito. En el siglo VIII se aproxima el total de la población peninsular en torno a los 4 millones de habitantes, evidentemente la mayoría de origen hispano. La inmigración a la península en las primeras décadas se da en 3 pequeñas oleadas. La primera corresponde a la expedición de Tarik, del 711, que llega en auxilio de uno de los bandos de un conflicto interno del reino visigodo. Con Tarik vienen alrededor de 12.000 bereberes, no todos ellos musulmanes, porque hemos de recordar que en el norte de África ha sido islamizado apenas unas décadas antes, a finales del siglo VII. La segunda oleada llegó a la península una vez Tarik se asentó en el sur y aseguró la zona. Vendrían alrededor de 18.000 hombres en el 712, en su mayoría de origen árabe, población que llevaba tiempo islamizada y en un alto escalafón social, precisamente por este hecho. Y por último tenemos la tercera oleada, décadas después, en el 741, cuando el poder musulmán ya se había asentado frente al antiguo reino visigodo y se estaban abriendo los conflictos con los francos al norte de los Pirineos. Esta última expedición contendría alrededor de 10.000 hombres de origen sirio. Tras estas 3 corrientes, a mediados del siglo VIII, podríamos estimar que la población extranjera islámica en la península rondaría los 60.000 habitantes, teniendo en cuenta que muchos de estos hombres que llegaron en estas 3 oleadas, una vez asentados, traerían a sus familias consigo. Oye, pero antes, si te está gustando, suscríbete, que es gratis y encima me apoyas muchísimo. Sigamos con el vídeo. Antes de ver las clases sociales, vamos a ver rápidamente la historia de Al-Ándalus, para entenderlo un poco mejor. La historia de Al-Ándalus tuvo varias fases y gobiernos. Comenzó, como os he dicho, en el 711. Primero fue un emirato de Damasco, el Emirato Omeya. Después pasó a ser el Califato de Córdoba, por lo que se independizaba por completo de Oriente. El Califato Independiente de Córdoba es la época de mayor esplendor, y de esta etapa es la mezquita de Córdoba, por ejemplo. Tras una guerra civil se abolió el califato y se crearon unos reinos independientes, los reinos de taifas. En esta fase los reinos cristianos, en torno al 1085, obtuvieron grandes victorias. Pero los reinos de taifas, ya que estaban sufriendo tantas derrotas y eran tan débiles, pidieron ayuda a los almorávides, un nuevo movimiento religioso y político que surge, y estos se hicieron con el gobierno de Al-Ándalus, aunque los cristianos seguían consiguiendo victorias poco a poco. Al mismo tiempo, los almorávides vieron amenazada su propia supremacía por un nuevo movimiento religioso surgido en el Magreb, los almohades, quienes, repitiendo lo que ya hicieron los almorávides, se hicieron con el poder de Al-Ándalus y la dotaron de una etapa de cierta estabilidad y prosperidad económica y cultural. Pero esta dinastía comenzó su declive tras la derrota en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, frente a los ejércitos cristianos de Castilla y Aragón. El reino de Granada, con la dinastía nazarí, fue el último territorio musulmán de la península ibérica. Aunque sus límites fueron cambiando, se extendió por las provincias actuales de Granada, Málaga y Almería. Durante 250 años se mantuvo pese a su fragilidad política. Su más relevante testimonio es el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife. En el año 1492, el último rey nazarí, Boabdil, fue vencido por las tropas cristianas y entregó la ciudad de Granada y cruzó el estrecho, instalándose en Fez. Tras este rapidísimo resumen, vamos con la sociedad. El grupo dominante eran los árabes. Esta aristocracia, con la conquista, se asentaron en los territorios más fértiles y se quedaron con las mejores propiedades, que serían explotadas por población nativa. Se dedicarán a la administración, el poder judicial, el comercio y a las armas, ocupando generalmente los altos cargos de estos campos. Tener un origen puramente árabe equivalía a una especie de título de nobleza. Era una minoría, pero mantuvieron siempre su importancia social. Prueba de ello es que determinados personajes se atribuyeran este origen aún sin poseerlo. En términos de escala social, la población siria ocupaba un escalón intermedio entre los bereberes y los árabes.
Una vez asentados, ocuparon principalmente oficios militares y agrarios, no muy diferentes a los que ocupaban los bereberes, pero de estos tenemos más presencia urbana. La población bereber se acabó asentando en zonas menos ricas como la meseta central, quedándose con las propiedades menos fértiles. Los bereberes instalados en Al-Ándalus se islamizan y arabizan rápidamente, es decir, se incluyen en la sociedad de la que forman parte aceptando sus normas básicas de integración. La población bereber generalmente trabaja pequeñas explotaciones agrarias propias, aunque también se los podía encontrar trabajando en una explotación propiedad de árabes. Otras ocupaciones fueron el ejército y la vida artesanal en pequeños núcleos urbanos. Pero en el 739 o 740 estalló en el norte de África la Gran Revuelta Bereber, en buena medida debido al descontento causado por la falta de nuevas conquistas y a la discriminación que sufrían los bereberes a manos de la élite árabe. Los muladíes eran población de origen hispano-godo que se convertía al Islam. En un principio, al pertenecer a la comunidad de los creyentes islámica, debía tener los mismos derechos que el resto de musulmanes. Sin embargo, ya hemos visto que había grandes diferencias entre los musulmanes árabes, sirios y bereberes. Con los muladíes pasaba algo parecido. Socialmente se les asimilaba al grupo de los bereberes, por ser de origen musulmán reciente, aunque los que provenían de la aristocracia hispano-visigoda podían llegar a equipararse con la nobleza árabe en términos de poder. Mozárabes es el nombre con el que se conocía la población hispano-visigoda bajo el dominio de Al-Ándalus, pero que seguía manteniendo la religión cristiana. Su número fue descendiendo como hemos visto hasta ahora, debido a las imposiciones socioeconómicas y la consolidación del Islam. También hubo periodos de rebelión y persecución de estos colectivos, como los que hubo en Toledo y Córdoba entre el 850 y 859, que supuso que varios de estos mozárabes emigraran a los reinos cristianos del norte. La religión judía fue más respetada por los musulmanes que por los cristianos, por lo que los judíos recibieron con buenos ojos a estos. Eran un grupo numéricamente muy reducido, principalmente en las ciudades, que se dedicaban al comercio, la administración, oficios artesanales, finanzas y medicina. Vivían en sus propios barrios, se les permitía tener sinagogas y sus propias autoridades. Las comunidades más importantes estuvieron en Toledo, Granada, Córdoba y Lucena. Y para terminar este vídeo vamos a desmentir un gran mito. Vamos a hablar de lo que se dice de que en Al-Ándalus hubo una convivencia pacífica entre tres religiones, musulmanes, judíos y cristianos. Y esto es totalmente falso, ya que sí pudo haber momentos en que se haya dado una convivencia pacífica, pero el poder y los mayores privilegios, como hemos visto, lo tenían los musulmanes. Además, aunque al principio los musulmanes respetaran la religión de cristianos y judíos, debían pagar un impuesto religioso cada vez más abusivo, por lo que acabaron convirtiéndose al Islam. Aunque sí hubo una arabización e islamización por parte de la población, ya que la cultura y costumbres musulmanas con el paso del tiempo fueron integradas en la sociedad. Por lo que no fue una convivencia, sino más bien una coexistencia de las tres religiones, ya que la oficial era la cultura y religión musulmana, quienes tenían el mayor poder. Si te ha gustado, suscríbete y activa la campanita para que te avise de más vídeos como este. Adiós.